Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Alegría poder verlos. Meditaba mientras cantábamos. Fuera de ti nada deseo, ¿no? Expresaba la canción. Qué bueno que el Señor nos halle cada día encontrando en Él todo lo que deseamos y todo lo que necesitamos. En el día de hoy los invito a abrir sus Biblias y vamos a estar meditando en un tema que quizás de una u otra manera nos impacta, nos rodea, se relaciona con cada una de nuestras vidas. Vivimos en medio de un mundo caído, un mundo lleno de pecado, y la manera en que cómo nosotros nos conducimos como cristianos da un mensaje, ¿no?, acerca de cuáles son aquellas cosas que gobiernan, que tienen prioridad, que tienen la inclinación de nuestro corazón. Y me gustaría que podamos meditar un poco en eso. Les invito a buscar Santiago capítulo 4 y vamos a estar meditando en los versículos del 4 al 6. Santiago 4, del 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios: Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Señor, expresábamos con nuestras bocas que delante de ti, Señor, derramamos nuestras almas. Y realmente decíamos que sea así, Señor. Te rogamos que por medio de tu palabra, Señor, y a través del poder de tu Espíritu, Señor, puedas impactar nuestros corazones, pueda tu verdad, Señor, golpear nuestros corazones, pueda sacudir nuestros corazones, de tal manera, Señor, que podamos entender un poco más, Señor, la manera en que debemos vivir, Señor, la manera en que debemos conducirnos en este mundo, Señor, y los peligros a los cuales, Señor, nos encontramos cada día en nuestras vidas. Como así también, Señor, hallar confianza, esperanza y gozo, Señor, en tu verdad, Señor, en tu palabra, Señor, sabiendo de que tú eres fiel, Señor, y permaneces para siempre. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, titulé este sermón Amistad que mata. Y un poco para comprender el pasaje que leímos, debemos entender un poco de qué trata Santiago, ¿no?, en su epístola. Y si leemos un poco, vamos a poder observar que él va desarrollando a lo largo de toda la epístola la conducta, que son aquellas obras que debe tener un hijo de Dios y que debe ir de la mano con lo que confiesa su boca, o sea, con su fe. Nuestra fe debe ir de la mano con nuestras obras. Y esto, practicado en medio de pruebas que enfrentamos en nuestro andar por el mundo. Tiene que haber una congruencia entre nuestra fe y nuestras obras. A su vez, Santiago hace un fuerte hincapié para demostrar que si no experimentamos el gozo y la paciencia en medio de las pruebas que enfrentamos, no es más que por lo que hay en nuestro interior y que no se sujeta muchas veces a la ley de Dios. Nos señala que todo lo malo
proviene de nosotros mismos y de las pasiones que combaten dentro nuestro. Y es justamente en este contexto que encontramos el pasaje que vamos a analizar hoy. Santiago comienza el capítulo 4 dejando bien en claro el motivo por el cual los hijos de Dios experimentan guerras y conflictos, peleas entre sí. Y no es más que por alimentar aquellos placeres y aquellas pasiones que están dentro de uno mismo. No es más que por copiar la conducta que caracteriza muchas veces al mundo. Y justamente antes de alcanzar ese clímax de su carta, en respuesta a cuál debe ser nuestro sentir para con Dios y la manera en que debemos conducirnos, es que nos encontramos con el texto que leímos. Y quisiera que podamos meditar en 3 puntos en esta mañana. El primero es acerca de que la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. El segundo es que Dios es celoso del Espíritu que nos dio. Y el tercer punto, que podamos entender que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Observemos el primer punto. La amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Y para poder comprender esta verdad, es necesario que podamos tener en nuestras mentes una idea clara de lo que significa el término amistad. Suele ser un término muy ameno que quizás trae a nuestras mentes, ¿no? Muchas veces pensamientos positivos, ¿no? ¿A quién no le gusta ser amigo? Y en nuestro texto, la palabra en griego hace una descripción de un amor, dice en términos de un apego emocional fuerte. Un amor en términos de un apego emocional fuerte. Anhelos profundos e íntimos por algo. Una búsqueda constante por aquello que tanto deseamos o que tanto anhelamos. Generalmente, las amistades las forjamos alrededor de personas con las cuales deseamos estar, con las cuales nos sentimos atraídos por diversas características de esa persona. Sin embargo, a lo que apunta el texto en el que leímos es esa amistad direccionada al mundo. ¿Qué sucede cuando nuestra conducta como cristianos refleja que lo que deseamos y que lo que anhelamos es lo que caracteriza al mundo? Un mundo con impulsos y un mundo con atracciones fuera de Dios. No el mundo como un universo físico, sino más bien a la espiritualidad del sistema de esta época, que está dirigido por Satanás y está enfocado en el hombre, y que es enemigo de Dios. Se refiere al egoísta y al impío sistema de valores y costumbres de la humanidad caída. A eso hace referencia cuando dice amistad del mundo. A un sistema egoísta, a un sistema que está centrado en el hombre y en sus valores y costumbres que tiene el ser humano caído. En otras palabras, el texto nos habla de aquellos anhelos íntimos y aquellos anhelos profundos hacia las cosas del mundo, hacia aquellas cosas que son comunes ver en el mundo, aquellas cosas que caracterizan al mundo y que resultan en nosotros en un apego emocional, algo que nos atrae fuertemente hacia ellas. Carballosa dice, ser amigo del mundo significa tener buenas relaciones con las personas, buenas relaciones con las fuerzas y buenas relaciones con las cosas que por lo menos son indiferentes hacia Dios. Por no decir abiertamente, dice él, son enemigas de Dios. Es acerca de esa amistad que el pasaje nos advierte y nos exhorta. Esa amistad que si la alimentamos no va a ser más que constituirnos enemigos de Dios. Santiago lo que hace es contrastar la amistad del mundo con la amistad de Dios.
deja bien en claro que ambas cosas no pueden subsistir en la vida del creyente. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Una idea similar es la que vemos en Mateo capítulo 6, versículos 24, donde Jesús mismo nos enseña que dos cosas opuestas no se pueden conciliar. Y en ese pasaje hace mención a Dios y a las riquezas. Pero aún así, vemos que la enseñanza clara de la palabra de Dios es que la inclinación de nuestro corazón solo puede estar en una dirección. Nos engañamos si creemos que podemos caminar en dos direcciones. Nos engañamos si creemos que nuestro corazón puede estar dividido, alimentando nuestra amistad con el mundo y alimentando nuestra amistad con Dios. La palabra de Dios nos enseña que solo podemos amar un solo camino, que solo podemos caminar en un solo sentido, hacia Dios o en contra de Dios. Porque en definitiva, lo vamos a estar haciendo. Jamás vamos a encontrarnos caminando en dos sentidos a la vez. Eso es algo imposible. Nuestro texto nos pone frente a dos amistades, la amistad del mundo y la de Dios, y nos dice que solo podemos alimentar una sola. Porque en sí son opuestas e incompatibles, y que a su vez son enemigas. Y si quisiéramos conciliar la idea de vivir nuestras vidas con ambas amistades, estaría bien que podamos sentir las palabras con las cuales Santiago comienza el versículo 4, donde dice, oh alma adúltera. Santiago utiliza este término para exhortar a los creyentes a no ser infieles espirituales, trayendo a sus memorias las incontables veces que Dios se refirió a Israel como un pueblo infiel, como un pueblo adúltero, apartándose del Señor y de su palabra revelada. Ese era el testimonio de las Escrituras y ellos, los lectores de la carta, lo sabían muy bien. Por eso comienza diciendo Santiago, no saben que, haciéndoles recordar la larga trayectoria e historia del pueblo de Israel, donde una y otra vez ellos habían demostrado ser un pueblo infiel a Dios. Ellos habían sido instruidos en esta enseñanza, por lo tanto no era algo que ellos debían consultar para ver cuál era el proceder que debían tener frente a lo que el mundo les ofrecía. Los lectores de la carta sabían muy bien la enseñanza que la ley de Dios les mostraba con tanta claridad. Si abrimos nuestras Biblias, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de enseñanzas claras acerca de esto. Nada tiene que ver el mundo con Dios. Las conductas y los comportamientos del mundo no tienen comunión con la ley de Dios, con la palabra de Dios. No existe la neutralidad espiritual y lo sabemos. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17 dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en esa lista entra lo que nos menciona Santiago en su carta. En el contexto previo leemos celos, ambición personal, codicia, envidia. Cada una de estas características, de estos comportamientos, cada uno de ellas pertenecen al mundo y provienen del mundo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, nos exhorta haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad?
Juan capítulo 15, versículo 19 dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Las cosas del mundo y las cosas de Dios no tienen comunión. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que buscas en el mundo? ¿Cuáles son aquellas cosas tras las cuales corre tu corazón en este mundo? ¿Sos atractivo para el mundo? ¿O quizás deseas serlo? ¿O acaso muchas veces la manera en cómo vivís es una búsqueda para que los demás te aprecien y te tengan en alta consideración? ¿Copiando lo que tanto valor tiene muchas veces para el mundo? ¿Qué conductas, hermanos, y qué comportamientos del mundo muchas veces nos encontramos practicando? Meditemos en esto y seamos sinceros y huyamos si es que encontramos algo que caracteriza al mundo, porque solo refleja que si es así, nuestras vidas no están siendo luz y no estamos entendiendo lo que significa tener sumamente cuidado con encontrarnos amando al mundo y no siendo amigos de Dios. La incompatibilidad e incluso la enemistad que vemos entre lo divino y lo mundano es algo que se encuentra con claridad en las Escrituras. Santiago continúa diciendo: por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, otras versiones lo expresan como: por tanto, el que desea ser amigo del mundo. Y si observamos un poco la manera en cómo Santiago lo expresa, el verbo querer o el verbo desear nos da la idea de que es un acto voluntario. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Si nos encontramos viviendo, buscando o anhelando o deseando tener una amistad con el mundo, no tenemos excusa de lo que estamos haciendo, ya que es un acto consciente de la voluntad, como el resultado de una reflexión definida. Es un acto consciente de la voluntad como resultado de una reflexión definida. No hay lugar para culpables por fuera de nosotros mismos. Si estamos en amistad con el mundo, es porque queremos y porque lo deseamos, hermanos. No nos podemos engañar. Santiago, al principio de su carta, nos dice que cuando somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, dice Santiago, y cuando es seducido por su propia pasión. Pero cuidado, dice Santiago, porque la palabra de Dios nos dice claramente que si ese es nuestro caso, nos constituimos enemigos de Dios. Y hay de aquel que se constituye enemigo de Dios. De más está decir cuál es su fin. Hermanos, si nos encontramos en una búsqueda por aquellas cosas atractivas del mundo, y si encontramos hallar una comunión, un feeling con aquellas cosas que el mundo tanto valora y tanto aprecia, hermanos, nos podemos estar encontrando siendo enemigos de Dios. MacArthur dice: los cristianos tienen una naturaleza tan distinta de los que aman al mundo que nunca deben disfrutar de ninguno de los caminos de los incrédulos, ni mostrar lealtad a las cosas que los caracterizan. Los cristianos tienen una naturaleza distinta a los que aman al mundo. Nunca deben disfrutar de ninguno de los caminos de los incrédulos, ni mostrar lealtad a las cosas que los caracterizan. ¿Estás siendo amigo del mundo?
¿Te estás caracterizando con aquellas cosas que caracterizan al mundo? ¿Mirás a los demás, a aquellos que no son hijos de Dios, que no buscan a Dios, que no creen en la palabra de Dios? ¿Y hay cosas que deseas tener? ¿Encontrás cierto feeling con las personas que no consideran a Dios? ¿Deseas pasar abundante tiempo con ellas? ¿En qué rondan nuestras conversaciones o nuestra cercanía cuando compartimos tiempo con ellos? ¿Detectás celo, ambición personal, envidia o codicia en tu vida? Porque aquellas cosas son también obras características del mundo. Y nosotros fuimos llamados a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, no a entretenernos con aquellas cosas del mundo que tanto placer y que tanto deleite traen a nuestra carne. Romanos capítulo 8, versículo 13, nos dice que si alimentamos estas cosas, las cosas de la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Los propósitos del mundo radican en satisfacer continuamente los placeres carnales, en alimentar las pasiones pecaminosas. Por lo tanto, nuestros afectos están en el mundo, en lo que el mundo ofrece, o nuestros afectos están en Dios y en lo que Dios nos ofrece. Por tanto, los hijos de Dios no son amigos del mundo. ¿Cómo nos encontramos viviendo frente a este mundo? ¿Tras qué cosas corre nuestro corazón? El segundo punto nos habla acerca de que Dios es celoso del Espíritu que nos dio. Según los estudiosos, este suele ser uno de los pasajes dentro de la epístola más conflictivo debido a la interpretación que se le da a esta palabra de Espíritu, que se puede entender como el Espíritu Santo o como el Espíritu simplemente del hombre. Yo creo que según el contexto, que hace referencia al Espíritu Santo que mora dentro de cada uno, de cada creyente. Ahora, considerando esto, analicemos el punto. ¿Por qué se nos dice que Dios es celoso del Espíritu que nos dio en este contexto? Veamos algunas declaraciones de las Escrituras que nos pueden dar una idea acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Efesios capítulo 1, versículo 14 dice: el espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y Romanos 8, 26 dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Y así podríamos seguir citando muchos pasajes donde podemos ver el obrar con poder y la gloria del Espíritu Santo que Dios mismo
puso en nosotros. Al detenernos y contemplar todo su obrar, y con el fin para el cual el Espíritu Santo mora en nosotros, nos lleva a pensar que sin dudas Dios es celoso de su Espíritu. Nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad, morando en nuestro interior para nuestro beneficio y para nuestra salvación. ¿Cómo podríamos imaginarnos que Dios fuera indiferente a su Espíritu y le diera lo mismo la manera en que tratamos con Él en nuestras vidas? Samuel Pérez Millos dice: es el espíritu residente que Dios ha puesto en el cristiano que anhela celosamente al cristiano, en el sentido de hacerle sentir lo que Dios rechaza abiertamente cuando vive en la carne y se vincula a las obras de ellas. Hermanos, es el mismo Espíritu Santo quien trae a nuestras mentes la conciencia cuando nos apartamos de lo que Dios demanda de nosotros y alimentamos nuestra carne. Es el Espíritu mismo quien se carga de hacernos sentir lo que Dios rechaza abiertamente cuando vivimos en la carne. Efesios 4:30 nos muestra un poco que no da lo mismo el trato para con el Espíritu Santo. Dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Vemos en primer lugar que el Espíritu Santo es de Dios. Comparte la misma gloria y el mismo honor. Es en esencia parte de la misma Trinidad. Y se le designó una tarea que es garantizar la salvación en la vida de cada uno de aquellos que el Padre le concedió al Hijo. Es decir, en la vida de cada uno de aquellos que fueron escogidos desde la eternidad. Él debe llevar a cabo la obra de salvación realizada por Cristo en la cruz, en el corazón de cada creyente. Hermano, ¿crees que da lo mismo para Dios cómo tratamos al Espíritu Santo? Él, como Dios, merece toda la gloria y no da igual cómo lo entendemos y cómo lo vivimos. Al prestar tus miembros para satisfacer las obras de la carne, inclinándote de continuo hacia la amistad con el mundo y dejando de lado, apartando nuestra vista de las cosas que Dios manda, no hacemos más que ignorar al Espíritu Santo que fue derramado en nosotros. ¿Y creemos que eso no tiene consecuencia? ¿Creemos, hermanos, que Dios lo toma a la ligera? ¿Crees que es algo que tan solo se puede reparar después con venir a la iglesia y asistir a las reuniones? Déjame decirte que no. Dios es celoso de su Espíritu. Es un celo que nace de su eterno amor hacia los suyos. Pero no nos confundamos, no es un celo como el celo humano. Es un celo divino que brota de una inagotable fuente de amor y gloria que Dios no comparte con nadie. Dios no tolera que como hijos suyos, como nuevas criaturas en Cristo, nosotros compartamos nuestras vidas con el mundo. Que lo destronemos de nuestros corazones para poner algo que el mundo ofrece. Que nuestra prioridad deje de ser Él y pase a ser algo del mundo. Por lo tanto, es celoso de lo suyo. Santiago dice que nos hizo nacer para que fuéramos primicias de sus criaturas. Podemos comprender todo lo que significa y abarca la obra que Dios hizo en tu vida para salvarte y que continúa haciendo por medio de su Espíritu morando dentro tuyo, y aún así, ¿crees que es posible tener una amistad con el mundo? No hacemos más que ofender a Dios por eso. Huyamos de la amistad del mundo
Hermano, no nos creamos fuerte, creyendo que no vamos a caer y que no nos vamos a encontrar viviendo como el mundo. Y que cuando querramos, tranquilamente vamos a poder dejar a un lado ciertos comportamientos, ciertas maneras de pensar, ciertos sentimientos en nuestro interior. Porque nos vamos a encontrar lastimándonos, estando heridos y por sobre todo nos vamos a encontrar no agradando a Dios y no viviendo como Él quiere que vivamos. Pero cuando simplemente omitimos esta verdad y nos conducimos en la manera en que el mundo con tanta influencia impacta en nosotros, cuando apartamos a Dios de nuestro andar, de nuestro caminar diario, lo único que hacemos es alejarnos y hacernos sus enemigos. Y esto no debe ser así, porque en todo tiempo debemos agradar a Dios. Dios no comparte lo suyo con nadie. Si sos de Dios, no te comparte con el mundo. Es así de simple. Por lo tanto, concluimos que los hijos de Dios no son amigos del mundo. Fuimos comprados por precio. Hubo un costo que pagar para que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué nos hace pensar que buscando vivir como el mundo, nosotros podemos llevar adelante esa identidad de hijos de Dios? Y el tercer punto es que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. La soberbia no es más que orgullo, y esta es la raíz del pecado. Como sabemos, fuimos comprados por precio. Dios nos hizo su pueblo para ser celosos, nos dice la palabra de Dios, de buenas obras. Todo lo que proviene de un corazón soberbio no es más que opuesto y enemigo de Dios. La soberbia hace que el hombre se vea a sí mismo y se crea poderoso, capacitado para escoger lo que más le conviene para su felicidad y para su placer. Creer que en él y solo en él está la respuesta a lo que debe hacer para su bienestar. Esa confianza en sí mismo para evaluar las cosas y determinar su bien. Sin dudas, como se darán cuenta, si pensamos un poco, en un pensamiento o actitud como esta, es que el mundo vive. Si hablamos con las personas del mundo que no creen en Dios, claramente vamos a poder discernir que en ellos mismos tienen la respuesta, según ellos, para su bienestar. Ellos tienen el poder y la capacidad para buscar esa felicidad y ese placer que tanto desean y tanto anhelan. Sin embargo, en una vida que va en busca de aquellas cosas que caracterizan al mundo, Dios queda totalmente excluido. Dios no es parte de una mente que solamente busca satisfacer sus placeres y sus pensamientos mundanos. Nos volvemos reyes y señores de nuestras vidas si es que vivimos así y le decimos a Dios que no lo necesitamos para saber qué debemos hacer. Solo basta escuchar nuestra voz interior para determinar lo que es correcto. Hermanos, esto no debe ser así en los hijos de Dios, porque esa es una conducta que caracteriza al mundo. Santiago les hace ver a sus lectores creyentes que si esa es la manera en que se vive, Dios se resiste, les dice. En su significado nos da una idea de plantar batalla. Dios se pone en frente de batalla contra aquellos que son soberbios y condena el pensamiento a todo aquel que se conduce en una vida soberbiamente. ¿Qué determina en tu vida tus acciones? ¿Las evalúas a la luz de las Escrituras o solo te guías por tus instintos y por tus deseos? Quizás podés pensar, soy una buena persona, ¿qué hay de malo en lo que hago?
¿Qué hay de malo en sentir que las personas del mundo sienten una atracción por mí? En el instante en que hacemos a Dios a un lado y nos sometemos a nosotros mismos y a lo que a nosotros nos parece, estamos actuando con orgullo y alejándonos de la gracia de Dios. Con nuestros actos estamos negando nuestra fe. En contraste con aquellos soberbios, nuestro texto dice que Dios da gracia a los humildes. Solo aquellos corazones que aceptan con humildad la dirección y la exhortación de la palabra de Dios, solo aquellas personas son capaces de recibir la gracia de Dios para agradarle y a su vez para combatir y para salir victoriosos frente a las acechanzas de este mundo y de nuestras pasiones internas carnales, enemigas de Dios. Ahora, si nos detenemos a pensar, ¿quién tiene la suficiente sabiduría o la suficiente inclinación del corazón para proponerse ser humilde y a la vez que esa humildad perdure y sea constante en el tiempo, cada día? La respuesta es nadie. Pero gloria a Dios, que como dice Santiago, Él da mayor gracia. Las fuerzas malignas de este siglo malo son fuertes, buscan atraer nuestras pasiones carnales, pero nada comparables son con el poder y la grandeza de la gracia de Dios, que nos capacita y nos entrena como hijos para la batalla en este mundo. Gloria a Dios que por su iniciativa no solo nos salva, sino que también derrama de su gracia para cada uno de nosotros y que en cada día nosotros podamos equiparnos y podamos vestirnos espiritualmente de todo lo que necesitamos para combatir el mal y vencer. Jesús dice en Juan 16:33 que tengamos paz con respecto a lo concerniente a nuestra relación con el mundo, siendo animados por el hecho de que Él venció al mundo y nosotros en Él podremos hacerlo. Es mirar a Jesús, contemplar su vida y confiar en que como Él lo hizo, nosotros también podremos hacerlo si nos aferramos a Él. Nuestro texto está situado entre lo que producen nuestras pasiones y que el mundo es tan amigable a ello, resultando en un vacío para nuestras almas y en una amistad con el mundo mismo, y entre lo que produce una actitud de humildad y sometimiento a Dios, resultando en una amistad con Él. Esto nos da una idea de la puja y de la guerra espiritual que hay en nuestro interior, hermanos. Hay una anécdota conocida que dice que había un pescador esquimal que venía todos los fines de semana a una cierta ciudad y siempre traía con él a sus dos perros, uno blanco y uno negro. Les había enseñado a pelear cuando él les ordenaba hacerlo. Cada día por la tarde en la plaza del pueblo se juntaba la gente para ver pelear a sus perros y los pescadores, los que lo rodeaban, hacían sus apuestas para ver cuál era el perro que ganaría esa lucha. A veces ganaba el perro blanco y otras veces el perro negro. Pero el pescador siempre ganaba lo que él apostaba. Y lo que llamaba la atención de los demás era que a simple vista, tanto un perro como el otro no tenían ninguna diferencia. Ambos se veían iguales por fuera. Entonces le pregunta cuál era la clave para que él siempre acierte, ¿no?, cuál perro ganaba. Sus amigos comenzaron a hacerle esta pregunta, a lo que él les responde: para que gane el perro negro, lo que hago es dejar muchas veces de alimentar al perro blanco. Y viceversa, para que gane el perro blanco, dejo de alimentar muchas veces al perro negro. Una anécdota que también la hemos escuchado quizás con la pelea entre dos lobos o cuando dos fuerzas combaten, ¿no?, dentro de uno. Sin embargo, es
es lo que nosotros debemos entender en cuanto a nuestra amistad. La manera en cómo nos conducimos. Porque o alimentamos nuestra relación con el mundo o alimentamos nuestra relación con Dios. Y es la manera en cómo nos conducimos en nuestro día a día lo que va a evidenciar, ¿no?, lo que somos. O nos esforzamos cada día y trabajamos para alimentar nuestra amistad con el mundo, para ser simpáticos, para caerles bien, para que ellos no vean nada diferente en nosotros y de esa manera nos acepten. Si alimentamos aquellas características en nuestro interior que son notables en el mundo, como los celos, como la envidia, como la codicia, como la ambición personal, cosas que son normales para el hombre del mundo. Si nos encontramos, hermanos, conduciéndonos de esta manera, lo único que estamos haciendo es declarar con nuestras vidas que nos gusta mantener una relación de amistad con el mundo. Caso contrario, si nos hallamos buscando la voluntad de Dios en su palabra, alimentándonos de ella, buscando sus propósitos, viviendo su voluntad, vamos a estar evidenciando de que buscamos ser amigos de Dios. Y es esto lo que Santiago en su epístola les quiere hacer ver a sus lectores, ¿no? Nuestra fe, lo que declaramos con nuestras bocas, debe ser algo que vaya de la mano con nuestras obras. Entonces, como creyente, ¿cómo nos estamos conduciendo en este mundo, en nuestro andar? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nuestro corazón desea cada día cuando nos levantamos? Quizás hasta lo podemos muchas veces hacer de manera inconsciente, pero sabemos que cuando examinamos nuestras vidas, cuando examinamos nuestros pensamientos, cuando examinamos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, el pecado sale a luz y podemos discernir cuáles son aquellas cosas que atraen nuestro corazón. Dios quiera que podamos ser sinceros y honestos con Él para poder detectar si hay algo que atrae nuestro corazón, algo que caracteriza al mundo y que nada tiene que ver con Dios, para que podamos arrepentirnos, para que podamos pedirle perdón a Dios. Y Él, si nosotros con humildad y con arrepentimiento vamos a Él, dice el mismo pasaje, que Él derrama gracia sobre nosotros. Pero no nos encontremos siendo soberbios, creyendo de que estamos viviendo de una manera correcta, cuando lo único que hacemos es ir corriendo tras aquellas cosas que tan hermosas son para el mundo. Y creyendo que al vivir así, nosotros estamos, ¿no?, siendo agradables delante de Dios. No nos encontremos siendo soberbios y dejando de reconocer cuántas veces, hermanos, fallamos y cuántas veces nuestros pensamientos aún se sienten atraídos, ¿no? Nuestra carne se siente atraída por las cosas que este mundo ofrece, ¿no? Es una experiencia que creo que cada uno de nosotros la hemos experimentado y que podemos experimentarla en el día a día. Pero sepamos que si nos humillamos y si buscamos en Dios la dirección, Él da una mayor gracia. Una mayor gracia que vence al poder de este mundo, que intenta alejarnos de Dios y aún vence al pecado que mora en nuestra carne y que muchas veces nos lleva a conducirnos por caminos de celos, por caminos de envidia, por caminos de codicia o aún de ambición personal, que son aquellas cosas características del mundo que Santiago previamente a nuestro texto cita. Que el Señor nos ayude a poder examinar nuestras vidas para huir del mundo y de sus pasiones y que podamos correr tras Dios, buscando en Él, buscando en su palabra y con humildad la guía para vivir en el Espíritu. Solo Dios merece todo de nosotros porque le pertenecemos. No nos hagamos sus enemigos. Hermanos, solo aquellos que reconozcan que por sus fuerzas nada pueden hacer frente al mundo y sus acechanzas, y que con corazones humildes acudan a Dios, reconociendo su debilidad y la incapacidad para alejarse de la amistad de este mundo y entreguen sus vidas en obediencia a Dios y a sus mandatos,
sujetándose a su voluntad, buscando su guía y reconociendo que Dios y solo Él merece toda la gloria y la plenitud de todo nuestro ser, solo aquellos alcanzarán gracia para la prueba. Una gracia más que suficiente. Si buscamos en cualquier otro lugar fuera de Dios y su palabra, la guía para saber cómo andar en esta vida, solo vamos a estar alimentando una enemistad hacia Dios. Solo Él puede darnos lo que necesitamos para alejarnos del mundo, para combatir contra aquellas pasiones que están en nuestro interior, en nuestra carne. Aliéntese nuestro corazón en la gracia de Dios. Seamos humildes y entendamos que los hijos de Dios no son amigos del mundo. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos das una nueva oportunidad de estar frente a tu palabra, Señor, reconociendo que ella es viva, que es eficaz y que tiene el poder para penetrar nuestro corazón, discernir hasta lo más profundo de él, Señor, y sacar a luz todo lo que hay en cada rincón, Señor. Y de esa manera, Señor, poder trabajar en nosotros, poder ser transformados cada día de gloria en gloria. Señor, poder ser purificados y santificados, Señor, conforme a tu voluntad y tus propósitos para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cuántas veces en nuestro diario vivir, Señor, muchas veces sin pensarlo y otras veces siendo conscientes, nos encontramos corriendo tras una amistad con el mundo. Señor, nos sentimos débiles y cuántas veces nuestra carne o nuestros deseos y nuestras pasiones, Señor, van tras aquellas cosas que el mundo aplaude, que el mundo reconoce, que el mundo valora, Señor, y nos sentimos atraídos por ellas. Sin embargo, Señor, tu palabra nos muestra claramente, Señor, que si vamos tras esas cosas, Señor, no podemos ser tus amigos, sino tus enemigos. Señor, de que nos debe caracterizar una búsqueda ferviente de tu voluntad, Señor, y de aquellas cosas que son dignas, Señor, de una naturaleza, Señor, nueva, Señor, de una naturaleza divina que has puesto en nosotros desde el momento en que has sobrado, Señor, trayendo nueva vida a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a caminar cada día, Señor, viendo al mundo y su conducta, Señor, como algo que no debemos imitar, como algo que no debemos buscar, sino que debemos buscar, Señor, vivir conforme a tu palabra. Señor, y que no nos volvamos arrogantes o soberbios, creyendo de que, Señor, si el mundo tiene cierta simpatía con nosotros es porque medianamente estamos haciendo las cosas correctamente. Ayúdanos a huir de eso, Señor, y a no hallar en el mundo lo que deberíamos encontrar en ti. Señor, ayúdanos a ser humildes, sabiendo que, Señor, te agradas cuando nos arrepentimos, nos humillamos delante de ti, Señor, y tu gracia, Señor, obra en nosotros de tal manera que nos capacita para vencer, Señor, contra todas aquellas inclinaciones de nuestra carne y aquellas inclinaciones, Señor, y todo lo que el mundo, Señor, diariamente nos ofrece para seducirnos y para traernos hacia Él. Señor, tu gracia es poderosa para ir formando en nosotros todo lo que tú, Señor, has determinado. Señor, pero ayúdanos a entender que tú eres un Dios celoso. Señor, desde la eternidad nos has escogido si es que hemos creído en Cristo Jesús. Señor, si es que vivimos conforme a tu palabra. Señor, y no te da lo mismo, Señor, la manera en cómo nos conducimos. A lo largo de la historia, Señor, tu pueblo Israel, Señor, ha demostrado, Señor, que la inclinación de su corazón estaba, Señor, hacia ídolos. Señor, hacia todo lo que el mundo consideraba como valioso. Señor, aún vemos que tu pueblo, Señor, pedía rey como las demás naciones. Imitaba, Señor, la idolatría, imitaba las conductas paganas. Señor, y tú una y otra vez, constantemente, Señor, los exhortabas a volverse a ti, Señor.
Ayúdanos a entender que aún en nuestros días, en el mundo en que vivimos, Señor, en cómo todas las cosas atentan, Señor, muchas veces a sobrevalorarnos y a creer, Señor, que en nosotros está realmente el camino y el destino, Señor, de todo de lo que viene por delante. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que solo en ti está la verdadera dirección y la verdadera gracia y poder, Señor, para realmente, Señor, caminar en santidad. Señor, que este mundo no distraiga nuestros ojos. Señor, que este mundo no atraiga nuestros corazones. Señor, líbranos de todo aquello que nos lleve, Señor, a vanagloriarnos y a creer que, Señor, debemos hacer todo lo necesario para que egoístamente sentirnos bien, Señor. Que vayamos a ti, Señor, que entendamos que este mundo está caído, Señor, y que entendamos que por sobre todas las cosas tenemos que vivir para tu gloria y no para la nuestra. Como decía el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, ayúdanos a caminar cada día alimentando una amistad con vos. Señor, alejándonos de las cosas que caracterizan a este mundo, Señor, y humillándonos delante de ti, para que tu gracia pueda continuar cada día obrando poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.